días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Como estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, vamos a hablar hoy de mujeres guerreras. Cuando hablamos de mujeres guerreras, podemos ponerla en la historia o en la actualidad. ¿Qué es una mujer guerrera? Es una mujer con personalidad fuerte, valiente, que lucha por sus objetivos. Pero vamos a analizar las mujeres guerreras en la literatura, en la historia, en la mitología, para aprender de aquellas mujeres que intervinieron por su propia fuerza, por su propia valentía, en guerras, en batallas, o incluso en la mitología. En la literatura, el estereotipo de la mujer griega es la mujer guerrera es la griega. Palas Atenea, hay montones de mujeres griegas que vienen, mujeres guerreras que vienen de Grecia, pero también tenemos que ir antes a las mujeres egipcias, Isis, la misma Cleopatra, que no era egipcia, pero tenía también un poder muy fuerte. Mujeres que eran heroicas, épicas, donde se apreciaba su inteligencia, su estrategia, incluso su desarrollo físico. Por supuesto tenemos que empezar a hablar de las amazonas, que eso lo vamos a hablar después, que según la leyenda griega pertenecía a una tribu de guerreras invencibles. Eso está en la mitología, pero después podemos hablar que existieron en realidad. También debemos mencionar en la mitología británica. Todas las mitologías, yo lo llamo de mitología porque no hay pruebas, pero son historias de cada país donde no hay una prueba de que existe existencia, que pasó de boca en boca. Pueden haber existido, puede ser parte de una mitología. En Gran Bretaña, en la zona de Britania, que eso no es la Gran Bretaña completa, existió la reina Cordelia, que luchó en varias guerras, dirigió el ejército en sus batallas. En el libro Valentía de las Mujeres, el historiador grecorromano Plutarco describe cómo las mujeres de Argos lucharon en contra de los espartanos en el siglo V a.C. En la India existen varios relatos sobre mujeres guerreras. Por ejemplo, Ramayana y el perdón que lo voy a pronunciar mal seguro, Mahabharata, que fueron libros escritos 500 años antes de Cristo. Allí encontramos a Satyabhama, que era la esposa guerrera de Krishna. Krishnamurti es una especie de dios. Este personaje tenía una esposa guerrera, que era arquera, era experta en tácticas militares, que incluso lideró el ejército contra Narakasura, también mencionado en el libro Arjuna, quien fue comandante de los ejércitos de la India. Es decir, esta mujer guerrera se enfrentó a los ejércitos de la India para defender a su esposo, que este es un dios, un semidios, que era Krishnamurti. Hoy lo conocemos como por esta gente que va vestido de naranja, que son los Krishna, cantando Krishna, Krishna. Bueno, esos son dioses hindúes. Después tenemos la mitología árabe. La viuda de Hind bin Utbah, quien en el año 636 lideró la batalla de Yarmouk, luchando y venciendo a los romanos. Es decir, cuando los árabes vencen a los romanos, la que dirigía el ejército era una viuda del guerrero, del jefe, que toma el mando para sí. Los franceses, todos sabemos que idolatran a Juana de Arco, que fue una joven campesina en el siglo XV, pero que participó muy bien en la Guerra de los 100 Días, el liderazgo de la batalla en Orleans, por eso se la llama la guerrera de Orleans,
Esto ocurrió en mayo de 1429 y ganó y contribuyó al retiro de los ingleses de Francia. Hoy está después fue canonizada y hoy está a punto de ser santa. Las guerreras en la literatura, tenemos mucha obra de ficción y mucha obra de historia. Por ejemplo, hay un poema persa que se llama Gordafarit, donde se relata las hazañas de Samanamek. Es un relato épico, es persa, pero es árabe. Después los árabes ocuparon Persia. Y tenemos también Camila, que es la protagonista de la Nereida, escrita por el poeta romano Virgilio en el siglo I a.C. Y tenemos la Reina Ada, escrita por Edmund Spenser. En China, en la cultura china, existe la doncella guerrera, que era la heroína de Juan Mulan, que se remonta a la época de las dinastías cuarta o quinta de China, que es un poema, una balada, si la queremos, al ponerle música, el poema se transforma en balada, pero fue escrito como poema, donde dice que Mulan se disfraza de hombre y ocupa el lugar de su padre en la guerra para proteger a su padre que estaba herido. Esta historia se popularizó gracias a un largometraje que todos vemos de Disney, que se llama Mulan justamente, en 1998. También podemos sumar a estas mujeres guerreras a las hadas guerreras, que no por nada son mujeres, porque protegen, cuando hablamos de las hadas del bosque, las hadas de la siembra, de la cosecha, son mujeres como representando a la madre tierra, que ayudan a proteger la naturaleza. Por ejemplo, Princesa Belle Écoute, que es un cuento francés de Madame d'Albon. Después tenemos Costanza, que es un cuento italiano de Giovanni Francesco Spatarola. Spatarola, ¿sí? Y tenemos Las Tres Coronas, que es un relato italiano de Giambattista Basile. Todas hablando de hadas guerreras. Y por último tenemos el grupo de Iliana Simsian, que es un cuento rumano, o María Morevna, la princesa guerrera, que es un cuento ruso. Es decir, vemos que todas las civilizaciones en algún momento resaltan a la mujer guerrera. Es decir, la mujer no era tan pasiva como nos cuentan algunas películas o como nos cuentan los libros de historia. Siempre aparecen mujeres guerreras en diferentes culturas, en diferentes épocas. Por supuesto que a mediados del siglo XX empiezan a aparecer en el cine y la televisión las mujeres guerreras del cine, incluidas películas de artes marciales chinos o japoneses. Pero el alcance de la mujer guerrera en el siglo XX-XXI lo damos de Marvel Studios, en DC Extended Universe, es decir, donde aparece la Mujer Maravilla, diferentes mujeres que son más activas que los hombres. E incluso en Superman vemos que Luisa Lane es pasiva y ya no entraría en este grupo. En cambio, en la Mujer Maravilla vemos que es activa, es una mujer guerrera. Entonces va rompiendo de a poco esa estructura de que el hombre protege a la mujer. Los cuentos de hadas donde el príncipe tiene que ir a buscar a la pobre princesa que está encerrada en la torre, eso desapareció porque el feminismo fue ocupando espacios. Entonces tenemos que ver cómo la mujer de a poco... pero cuando hablamos de mujer feminista no hablamos de, como dije antes, de la mujer, la espía, por ejemplo, la femme fatale. Esa mujer espía que gracias a sus artes
románticas o sexuales, consigue datos del enemigo, sino que también hablamos de mujeres creativas. Tampoco tenemos que caer en el otro extremo, que es lo que llamamos la marimacha, es decir, la mujer súper musculosa que odia a los hombres. No, eso no existe tampoco. Es decir, tenemos que buscar el punto medio donde la mujer feminista se destaca sobre el resto, pero sin menoscabar a la cultura del hombre, tal vez corrigiéndola para que sea menos machista, pero no suponer que pueden vivir sin hombres, como los hombres tampoco pueden vivir sin mujeres. Entonces, se busca una mujer independiente, excepcional, empoderada en ese feminismo. Eso es lo que busca el siglo XXI, en sus películas, en sus relatos, donde la mujer encuentra el poder a la par del hombre. Ni mejor ni peor. Lugares diferentes. Muchas gracias.